Si Jesús de Nazaret no hubiera resucitado, las consecuencias inmediatas para sus discípulos, sus seguidores y el contexto de la época habrían sido significativos. Las autoridades romanas, aliviadas por la aparente disolución del movimiento cristiano, centrarían sus esfuerzos en controlar otras amenazas políticas. Festividades como la Navidad o la Pascua no formarían parte de la tradición cultural. ¿Qué hubiera pasado si Jesús de Nazaret nunca hubiera resucitado? Explorar un escenario alternativo en el que Jesús de Nazaret no hubiera resucitado es una tarea fascinante que implica reflexionar sobre las ramificaciones históricas, culturales, sociales y espirituales. Este análisis, aunque especulativo, se basa en los cambios profundos que su resurrección y la fe en ella provocaron en la historia del mundo. Si Jesús de Nazaret no hubiera resucitado, las consecuencias inmediatas para sus discípulos, sus seguidores y el contexto de la época habrían sido significativos, marcando un camino radicalmente distinto. Tras la crucifixión de Jesús, sus discípulos se reunirían en secreto, intentando dar sentido a los eventos recientes. Sin la resurrección como la prueba de la divinidad de su maestro, las dudas comenzarían a dividir al grupo. Pedro, quebrado por el peso de la culpa y la desesperación, abandonaría Jerusalén para regresar a su vida como pescador. Juan intentaría mantener la esperanza, pero la ausencia de un milagro concluyente haría que muchos lo consideraran un soñador ingenuo. Los discípulos habrían experimentado una profunda desilusión. Muchos lo habrían reconocido como el Mesías esperado y su muerte sin resurrección habría puesto en duda esta creencia. Es probable que el grupo se disolviera, con los discípulos regresando a sus antiguos trabajos como pescadores o recaudadores de impuestos. Al ser asociados con un líder ejecutado por sedición contra Roma, los discípulos podrían haber sido perseguidos o incluso ejecutados. Este temor los habría llevado a esconderse o a negar su vínculo con Jesús. María Magdalena habría sido un pilar de fuerza. Se hubiera dedicado a preservar las enseñanzas de Jesús, reuniendo a pequeños grupos de seguidores en las regiones circundantes. Sin embargo, sin un evento unificador como la resurrección, la comunidad cristiana primitiva se fragmentaría en múltiples sectas que interpretarían las palabras de Jesús de manera distinta. Para los seguidores que creían en la promesa de un reino de justicia y paz, la muerte de Jesús habría sido vista como una derrota final. Muchos podrían haber regresado al judaísmo tradicional, buscando consuelo en la espera de otro Mesías. En el siglo I después de Cristo había varios movimientos mesiánicos en Judea. La falta de una resurrección podría haber desviado a los seguidores de Jesús hacia otros líderes que prometieran la liberación de Roma. Sin la resurrección como base de la fe cristiana, la religión no habría tenido el mismo impulso evangelizador. Esto habría limitado su expansión inicial y su posterior influencia global. Las autoridades romanas, aliviadas por la aparente disolución del movimiento cristiano, centrarían sus esfuerzos en controlar otras amenazas políticas. Pero el eco de las palabras de Jesús seguiría sonando en los corazones de muchos, plantando semillas de cambio que brotarían de formas inesperadas. El judaísmo habría continuado como la religión principal en Judea, con tensiones constantes entre facciones como los fariseos, saduceos y esenios. El templo de Jerusalén seguiría siendo el centro espiritual y político hasta su destrucción en el año 70 después de Cristo. Sin la resurrección, Jesús sería recordado por algunos como un profeta reformador dentro del judaísmo, mientras que otros lo considerarían un falso Mesías. El judaísmo rabínico se consolidaría aún más, pero la idea de amor al prójimo y justicia social comenzaron a introducirse en los círculos filosóficos y religiosos, influenciando a otras corrientes de pensamientos en el Imperio Romano. La falta de un cristianismo organizado permitiría que religiones como el mitraísmo y el culto a Isis ganaran mayor tracción en el mundo greco-romano. Estas religiones, con sus promesas de vida después de la muerte, llenarían el vacío espiritual dejado por la ausencia de un cristianismo dominante. Roma no habría enfrentado el desafío del cristianismo como una religión disidente, al menos en el corto plazo. El politeísmo grecorromano habría continuado siendo dominante.
Sectas apocalípticas como los esenios podrían haber ganado más relevancia, enfatizando la llegada de un juicio divino en un futuro próximo. Si es que te interesa saber quiénes eran los esenios en la época de Jesús, te dejo acá arriba una tarjetita donde está mi último video en la que hablé sobre cómo era la vida en la época de Jesús. Continuando, sin una figura resucitada que simboliza la victoria sobre la muerte, las ideas de redención y salvación habrían permanecido limitadas a un contexto judío tradicional. Jesús podría haber sido recordado como un profeta o un maestro judío, con sus enseñanzas transmitidas oralmente, pero sin alcanzar el carácter universal que el cristianismo le otorgó. Religiones como el mitraísmo, el gnosticismo o cultos mistéricos habrían tenido un papel más protagónico en las regiones bajo control romano, como ya lo hemos comentado. En los siglos posteriores, la ausencia de un cristianismo fuerte dejaría a Europa sin una institución unificadora como la Iglesia Católica. La Edad Media, en este mundo alternativo, sería un periodo de fragmentación constante, con pequeños reinos y principados luchando por poder sin una autoridad moral central. El Renacimiento llegaría de manera distinta, influenciado por un redescubrimiento más temprano de las filosofías griegas y romanas. Sin la influencia restrictiva de la Iglesia sobre la ciencia, algunos avances tecnológicos llegarían antes, pero la falta de valores éticos universales llevaría a un desarrollo desigual y frecuentemente caótico. La humanidad, en su búsqueda constante de significado, se volcaría hacia el misticismo y las prácticas esotéricas. La cábala judía se convertiría en un sistema espiritual ampliamente adoptado, mientras que textos como las clavículas de Salomón serían estudiadas con fervor por quienes buscarían poder y sabiduría, sobre todo en la Edad Media. El anillo de Salomón, que es un objeto envuelto en misterio, se convertiría en un símbolo de la conexión perdida entre lo divino y lo humano. Historias de sus poderes para controlar demonios y revelar secretos universales alimentarían un renovado interés en las artes mágicas y la alquimia, marcando profundamente las culturas de Europa, Medio Oriente y Asia. ¿Y cómo sería el mundo actual? Pues con la desaparición del cristianismo como religión global, habría una falta de validez para las primeras comunidades cristianas. La resurrección no solo fue un evento milagroso, sino que es la base de la fe cristiana. Según el apóstol Pablo en 1 Corintios, que dijo: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Sin la resurrección, el cristianismo no habría tenido el atractivo místico y espiritual para extenderse globalmente. El cristianismo fue la primera religión verdaderamente global, con seguidores en todos los continentes. Sin él, los sistemas religiosos como el judaísmo, el islam y las religiones politeístas habrían permanecido como tradiciones más localizadas. La resurrección también simboliza la victoria sobre el pecado y la muerte. Sin ella, el mensaje cristiano de redención universal probablemente no habría surgido. Y en un mundo sin resurrección, Jesús habría sido visto como un maestro, un rabino o incluso un mártir, pero no como el Salvador que reconcilió a la humanidad con Dios. El movimiento iniciado por Jesús podría haber quedado como una secta dentro del judaísmo, similar a los fariseos o esenios. La idea del Mesías prometido seguiría vigente en el judaísmo y otras figuras podrían haber reclamado ese título a lo largo de la historia. Aunque el Islam reconoce a Jesús como profeta, para ellos es Isa, la fe musulmana también se ve influenciada por el cristianismo. Sin la resurrección, el Islam podría haber tenido un desarrollo diferente, ya que parte de su narrativa está conectada con las enseñanzas de Jesús. Sin el cristianismo como fuerza unificadora, las religiones locales o politeístas en Europa y Medio Oriente habrían continuado dominando por más tiempo. ¿Y qué podemos comentar sobre las filosofías y espiritualidades alternativas? Pues tenemos al estoicismo y el neoplatismo, que en lugar de ser reemplazadas por el cristianismo, estas filosofías podrían haber mantenido su influencia predominante en el Imperio Romano y más allá. Sin un movimiento global como el cristianismo, las tradiciones espirituales habrían permanecido más diversificadas y específicas de cada región. El cristianismo introdujo conceptos
como la dignidad universal del ser humano, la igualdad espiritual y el amor al prójimo. Sin estos principios, la moralidad y la ética podrían haberse desarrollado de manera diferente, dependiendo de la influencia de otras tradiciones religiosas o filosóficas. El politeísmo grecorromano podría haber seguido como una religión central influenciando profundamente la cultura europea. Sin la resurrección, las enseñanzas místicas del judaísmo como la cábala podrían haber tenido una mayor influencia en el pensamiento espiritual de la época, como ya lo hemos comentado. Sin la expansión del cristianismo, el Imperio Romano podría haber continuado bajo una religión politeísta, adaptando elementos culturales de las tradiciones grecorromanas. La ausencia del cristianismo habría retrasado o modificado eventos como la cristianización del imperio, que se realizó bajo el imperio de Constantino en el siglo IV, lo que podría haber prolongado la cohesión del imperio bajo una identidad religiosa politeísta. En Europa, la Iglesia Católica no habría surgido como una entidad política poderosa, afectando la formación de estados-nación europeos. No existirían las cruzadas, que moldearon el intercambio cultural entre Europa y Medio Oriente. El cristianismo no habría sido un motor ideológico en la colonización, cambiando radicalmente las culturas de América, África y Asia. Europa podría haber permanecido bajo religiones paganas como las creencias celtas, nórdicas y germánicas, configurando diferentes estructuras sociales y culturales. Sin la influencia de la Iglesia, que tuvo un rol ambivalente en la preservación del conocimiento científico, la evolución de la ciencia podría haber sido diferente. Las instituciones como las universidades medievales, fundadas bajo auspicios cristianos, no existirían en su forma actual. Por otro lado, la falta de conflictos entre ciencia y religión podría haber impulsado avances científicos más tempranos. Movimientos como el materialismo y el ateísmo podrían haber emergido antes, influenciando la visión del mundo hacia una perspectiva más secular, es decir, más permanente. Viendo esta situación desde una perspectiva más mística y mitológica, sin la resurrección, Jesús podría haber sido recordado como un maestro judío o líder político, similar a otros profetas de la época, como su primo Juan el Bautista. La tradición oral y escrita podría haber transformado su figura en un héroe mitológico, desvinculado de las nociones de redención espiritual. La búsqueda del Mesías habría continuado en el judaísmo, posiblemente inspirando otros movimientos mesiánicos. Las prácticas y creencias esenias, como el dualismo y las profecías apocalípticas, podrían haber tenido un impacto mayor en la espiritualidad judía y sus derivados. Sin la resurrección, los relatos de milagros de Jesús podrían haber sido interpretados como prácticas mágicas o esotéricas. Sin un mensaje unificador como el del cristianismo, las religiones locales y tradiciones espirituales podrían haber evolucionado hacia caminos más místicos como la alquimia, la astrología e incluso la filosofía esotérica. El mundo podría haber desarrollado tensiones más marcadas entre religiones politeístas y monoteístas, sin el puente cultural y espiritual que ofreció el cristianismo. Sin las influencias éticas cristianas en conceptos como el perdón de deudas y la ayuda al necesitado, las estructuras económicas podrían haberse basado más en principios pragmáticos. Sin las universidades fundadas por órdenes religiosas, la educación formal habría evolucionado de manera diferente, quizás con un mayor enfoque en la tradición grecorromana o las ciencias orientales. La evangelización no habría sido el motor principal de la colonización europea. El proceso de colonización de América y otras regiones podrían haber tomado una forma completamente distinta. Recordemos que una excusa de parte de Europa para colonizar América fue introducir la religión cristiana a todo el continente americano. Entonces, tiene bastante sentido lo que estamos comentando, ¿no? Bueno, continuando, grandes obras inspiradas en la fe cristiana como catedrales, pinturas renacentistas y composiciones musicales
nunca habrían existido. El arte podría haberse centrado en temas mitológicos, filosóficos o naturales. El calendario gregoriano, basado en la cronología cristiana, no sería el estándar global. Festividades como la Navidad o la Pascua no formarían parte de la tradición cultural, no existirían. También existe la posibilidad que podrían haber surgido múltiples facciones que interpretaran las enseñanzas de Jesús desde perspectivas radicalmente diferentes. Algunos seguidores podrían haberlo venerado como un profeta sabio, mientras que otros podían haberlo integrado como un héroe cultural o símbolo político. Sin la resurrección, los textos evangélicos habrían tenido un énfasis mucho más fuerte en los aspectos éticos y filosóficos de las enseñanzas de Jesús en lugar de su naturaleza divina. Algunos impactos geopolíticos podrían haber sido que sin la resurrección, el proceso que culminó en el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo y el establecimiento del cristianismo como religión del imperio bajo Constantino habría tomado un rumbo completamente diferente. La falta de un cristianismo fuerte habría permitido que las culturas no cristianas, como las germánicas, persas y eventualmente islámicas, desempeñaran roles más prominentes en la historia global. La influencia de la Iglesia en la preservación y transmisión del conocimiento podría haber sido reemplazada por otras instituciones, como las escuelas filosóficas o academias de raíces grecorromanas. Las estructuras religiosas podrían ser mucho más locales y fragmentadas, con creencias variadas y sin un eje común. La diversidad podría haber fomentado el sincretismo, pero también un mayor conflicto entre las culturas, al no tener una base sólida de una única religión. Sin la figura resucitada de Jesús, otros líderes carismáticos en el transcurso de toda la historia podrían haber llenado este vacío, no necesariamente en la época de Jesús, sino también después. Esto podría haber dado lugar a movimientos espirituales globales diferentes, con impactos culturales y sociales únicos. Ahora, en un mundo actual, sin la resurrección de Jesús, ¿ustedes qué piensan? ¿Habría existido la Iglesia Católica o no habría existido? Vamos a ver dos posibles escenarios. ¿Qué hubiera pasado si, a pesar de que Jesús nunca resucitó, sí hubiera existido la Iglesia Católica? Pues la Iglesia sería una organización más modesta, enfocada en enseñanzas morales y éticas en lugar de dogmas religiosos. Sus seguidores serían menos numerosos y su influencia política global más reducida. El cristianismo podría haber evolucionado como un movimiento filosófico o ético, en lugar de una religión teológica centrada en la resurrección. La Iglesia habría tenido menos énfasis en la divinidad de Jesús y más en sus enseñanzas morales y sociales. Sin el reconocimiento oficial por Constantino en el Edicto de Milán, su capacidad por moldear leyes y gobernar imperios sería súper limitada. ¿Y cómo sería si la Iglesia Católica no hubiera existido? Pues si la resurrección no hubiera ocurrido y los seguidores de Jesús hubieran perdido la fe o dirección, es posible que el movimiento cristiano se hubiera disuelto rápidamente, especialmente bajo la persecución romana. El panorama religioso sería mucho más diverso, con una multiplicidad de tradiciones compitiendo por influencia. Las bases éticas y legales de muchas sociedades modernas podrían haberse desarrollado de formas radicalmente distintas. Sin la separación causada por el cristianismo, el judaísmo habría permanecido como la religión abrahámica predominante, influenciando a sus seguidores en lugar del cristianismo. La resurrección de Jesús es sin duda uno de los eventos más significativos de la historia de la humanidad, un suceso que no solo definió una religión, sino que moldeó la cultura, política y la espiritualidad de millones de personas a lo largo de los siglos. Si nos detenemos a reflexionar, podemos ver cómo un solo evento puede actuar como un punto de inflexión en la historia, transformando el curso del tiempo y afectando a generaciones enteras. Hoy más que nunca, este evento nos recuerda la importancia de nuestras propias decisiones y acciones, porque incluso los eventos más pequeños pueden tener un impacto inimaginable. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué otros momentos en la historia han cambiado tanto el destino del mundo? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarme en este fascinante recorrido. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir para que más personas puedan descubrir estos misterios. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!